en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bienvenido, Andrés Salgado. No, gracias por la invitación y bueno, sí, un buen resumen de las cosas que he hecho a lo largo de mi carrera eléctrica. Que la verdad es que siempre he estado ligado al sector. Gracias por no decir los años, pero son tres décadas, digamos, 30 años dedicado al sector eléctrico. Partí en el grupo Enel a fines de los 90, o sea, perdón, del año 90. Y, así que ya cumplí los 30 años, voy para los 31, ¿ah? En el sector eléctrico. Así que efectivamente, la verdad es que son hartos años. He visto pasar de un SEDEC o de cómo se hacían las cosas en forma muy artesanal a lo que es hoy día. Tengo una cantidad de historias, algunas Sí. no las voy a contar para proteger a los inocentes. Pero no, este sector tiene mucha historia, hemos pasado por buenos momentos, crisis, algunas que a ustedes también les tocó vivir cuando estaban en la Comisión Nacional de Energía, muchas sequías, y se puede hablar bastante del sector, digamos, es un sector que eh, de ser completamente hidráulico, pasó a ser térmico, después buscó un mix, lo hemos pasado todo y hoy día estamos a un cambio, una transición a la energía renovable. Y cada uno de estos cambios tiene su historia, digamos. Una anécdota, hoy día están peleando porque los costos marginales se calculen cada 15 minutos, digamos. Nosotros tuvimos que pelear para que se calcularan de 3 meses, se puedan calcular cada una hora, cada un día. Y después de eso, después que habíamos logrado que se calcularan diariamente, logramos que se calcularan horariamente. Y la resistencia, no voy a decir cómo fue la resistencia, digamos, de por cómo vamos a pasar los costos marginales horarios. Y hoy día dice que ese, como decir, que no existían, no eran horarios, digamos. No eran horarios, se calculaban. ¿Cómo? No, Perdón, ¿habían costos marginales trimestrales? Cada tres sí, meses. Ese es el marginal, tanto, 3 meses duraba. no, y se hacía la programación así en una planilla Excel, no, era Lotus o un 2 3 no existía el Sí. Excel. Entonces se hacía la programación y quedaba fija, todos tenían que generar lo que es esa programación. Entonces, si llovía, lo que ocurría es que obviamente se le da prioridad a los embalses, pero como no había una señal de precio, lo que se hacía, se iba bajando a las centrales térmicas. Entonces todo lo más que ganaban las centrales hidráulicas, porque obviamente ganaron más y desplazaron a central térmica, el 50% de esas utilidades se repartían. ¿Ah? Esa Pero era así todo la forma. intuitivamente nomás, pues así como Claro, decían, porque bueno, repartamos la mitad. ¿Eso? el marginal, por darte un ejemplo, el marginal seguía fijo en inventar un número 100. Entonces, llovía y en vez de estábamos ahogándonos en agua, digamos, entonces se aumentaba la generación hidráulica, se bajaba la térmica, pero el marginal seguía en 100. ¿Ah? Oh. Entonces, era como el servicio complementario en la cual le pagábamos el costo alternativo a la central, pero se repartía el dinero 50 y 50. No se imaginan las discusiones y peleas que había detrás de eso. Oye, Andrés, pero claro, esos son el tipo de cosas que al menos no lo hemos tenido a la fecha en el programa, que por lo menos yo, por ejemplo, no sabía, que igual ya llevo un tiempo acá en el sector. Y eso está bien interesante porque este programa lo escuchan desde personas que están estudiando en la universidad y que quieren ver energía, pero también muchas personas que trabajan en energía en los años recientes que no tenemos de esto, idea de cosas como las que pasaban ahí. Quizás algunos que están entrando ahora ya están acostumbrados al coordinador eléctrico nacional y a la institucionalidad que tenemos hoy, pero hasta hace 11 años no existía Ministerio de Energía y hasta hace no tanto tampoco existía un coordinador eléctrico nacional o en ese entonces, como decía Danilo hace un rato, un SEDEC, que era el antiguo coordinador, que estaba dividido en dos, el Centro de Despacho Económico de Carga, y justamente tú entraste, de acuerdo a lo que nos cuentas, en los años 90, antes de que existiera un organismo que coordinaba, sino que más bien iban rotándose las funciones, y esa no es una historia que se conozca tanto, o que si se conoce no está muy documentada, y se conoce más bien, por ejemplo, a través de estas conversaciones, pero digamos, no se ha conversado mucho del tema. ¿Cómo funcionaba ahí la cosa? ¿Cómo era ese tiempo en los 90 donde eran, no sé, 3, 4 empresas, y para contar, no como las que existen hoy? Y como dices tú,
habían simplificaciones como esa, pero tampoco existía una oficina donde estaba el coordinador, sino que había ciertas cosas que se rotaban, cómo operaba el sistema, quién definía cómo se operaba, las mismas empresas, después cómo se pagaban las cosas que había que pagar. Cuéntanos un poco de eso, cómo fue ese tiempo. Bueno, el SEDEC parte, digamos, por ley el año 85, pero se implementa como al año después. Y hay que recordar que los SEDEC, en el fondo, es un organismo que le presta servicio a la empresa generadora, porque en el fondo se supone que para que haya una libre competencia, para que sea transparente, todo, se tienen que coordinar, y la idea es que los coordine un ente independiente. Pero en ese minuto eran dos empresas, Chilectra Generación y Endesa, digamos, hoy día AES, Gener, digamos, y Enel. Entonces se ponían de acuerdo en todo, eran dos empresas nomás se ponían de acuerdo. Y eso fue entre el 85 y el 90, y después aparecen otras, incluso filiales de Enel, empiezan a aparecer como más empresas y se empiezan a complicar esta relación. De hecho, había habido una divergencia entre el 85 y el año 90, hubo una sola divergencia, digamos que fue por potencia firme. Y después del año 91, 92 que apareció esta empresa, eran, no sé, 3 dirigencias al año. Hoy día son 3 al mes, pero antes eran más. Entonces, no existía, el SEDEC no tenía personal propio y nos repartíamos funciones. Entonces decíamos, ya hoy día a Endesa le va a tocar hacer el balance, inyección y retiro, digamos, las transacciones él lo coordina. Tú haces la programación mensual. Y las únicas tareas que estaban fijas, que no rotaban, era el despacho, porque la verdad es que Enel o Endesa tenía un centro de control bastante completo y las otras empresas no lo tenían, entonces él hacía el despacho centralizado y también hacían ellos la programación diaria, en la cual, bueno, anécdota, yo hice mi práctica de vacaciones en Endesa, entonces la hice en la oficina donde estaban los dos personajes, Miguel Díaz y el otro se llama, se me fue el nombre, que hacían la programación diaria. Grandes personas. Bueno, entonces nos repartíamos estas funciones, entonces había un grupo de balance sin retiro, un grupo de estudios de la operación, con otras personas ahí que hacían los estudios sistémicos con un modelo que he desarrollado Gunther Front, que trabajaba en Transelec, digamos, que era el modelo Fluke. Y nos repartíamos funciones. Y eso funcionó bien cuando éramos 2, 3 empresas, pero ya cuando eran 6, 8, y la gran restricción era que todos los acuerdos eran unánimes. O sea, si no había unanimidad, no había acuerdo. Entonces, imagínate cambiar los marginales, pasar a costos marginales trimestrales a horario, imagínate, o, y olvídate, digamos, de factores de localización. Digamos, después la siguiente pelea fue que actualizáramos los factores de penalización, porque teníamos los factores de penalización que se habían calculado hace como 5 años atrás, digamos, y lo usábamos para transacciones. Entonces, y esa fue otra pelea, digamos, también que hubo grande, o discusión. Oye, pero espera, solo una cosita para aclarar. Entonces, ustedes trabajaban por ejemplo, tú trabajas para Endesa o Pehuenche, o lo que sea, y un tiempo y te decían, ya, por este mes vas a tener que dedicarle una semana a trabajar para coordinar el sistema, algo así. Sí, o sea, bueno, dentro de las tareas propias que teníamos dentro de la compañía, digamos, me tocaba trabajar en el grupo de programación semanal. Entonces me tocaba coordinarlo, o sea, tal vez siempre participábamos todos los grupos, pero había uno el que tomaba el rol por un mes, digamos, de liderar un grupo, ¿no? Y nos íbamos rotando las tareas. Bueno, de hecho nosotros, diría que como Pehuenche, filial de Endesa, nosotros empezamos a promover la existencia de un SEDEC independiente. Nosotros hicimos los primeros estudios, contratamos a algunos consultores de bastante prestigio, digamos, para que nos hicieran el diseño. Después salimos a buscar oficinas, dónde iba a estar, hicimos un montón de cosas. Y lo íbamos a hacer sin que la ley y los reglamentos nos obligaran. Y al final se cayó porque como todo tenía que ser unánime, había una empresa que bueno, hoy día es Colbún, digamos, que era Colbún. Colbún era una empresa privada del Estado, esa figura. Y por ser empresa privada del Estado no podía participar en otras sociedades. Entonces, como queríamos armar una sociedad que fuera el SEDEC independiente, legalmente no fue posible. Y la única manera que se pudo fue después cuando apareció en el 327 esta obligación de formar los SEDEC con personal propio. Sí. De hecho,
esa era como la segunda parte de esta, más que no es una pregunta, pero efectivamente en 98 ya con un reglamento se mandata a ya una coordinación más estable, se podría decir, no sé si estable es la palabra, pero independiente, sí, porque aparecieron los centros de despacho, partieron como el 99 porque tuvieron un año como de formación, según lo que recuerdo, y ahí, esta es una pregunta, tú te vas directamente al SEDEXIC ese año, el 98. Sales del sector, en ese caso de Enel, Andesa, la antigua Andesa, y parte del SEDEX, y aparte de otra estructura, porque, como bien dices tú, que lo intentaron hacer antes, buscar gente, buscar oficinas, con un rol distinto, porque ya no pertenecías a una de las empresas que tenían que ser coordinadas. Entonces, esta como segunda etapa, se podría decir, cuando había una coordinación interna entre las incumbentes y también artesanal, empieza de alguna manera a tener esa independencia y también hacerse de todas las herramientas para poder hacer esa pega. Entonces, ese proceso que se podría decir con parche, terminó con el Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Cómo fue toda este como segundo aire o segunda etapa? Bueno, la verdad que para mí fue muy satisfactorio porque el que había peleado mucho por un ser independiente, había sido, y ha estado yo liderando eso, junto con otras personas, pero y creo que eso me valió la oportunidad, digamos, de que cuando se forma el SEDEC Independiente, que dicho su paso, era tan la complicación de las empresas que dijeron, ¿a qué director ejecutivo traemos, digamos? Entonces, la decisión fue traer un director ejecutivo que estuviera completamente ajeno al sector eléctrico, para que no tuviera, digamos, todas estas cosas ah, que no estuviera influenciado por nada. Entonces llega esta persona y dice, oye, yo no conozco el sector eléctrico, tráigame a alguien que conozca el sector eléctrico. Y ahí aparezco yo, y llegué, teníamos un piso ahí en Teatino, en la cual llegué, porque esta persona todavía no trabajaba en ese piso, y yo tenía 600 metros cuadrados para mí solo. Me instalé en 600 metros, no había división, o sea, todos los que conocen ustedes, créanme que yo estaba en mitad de ese piso, solo con un escritorio. Me pasaron un fax que se quemó a la segunda oportunidad que lo usé. Y con eso empezamos a armar. Entonces yo, y con un presupuesto muy reducido que nos permitió contratar en total a 36 personas, dentro de los cuales como 8 son el turno del despacho, entonces la cantidad de ingenieros que te queda es bastante. Entonces tomamos la decisión, con Carlos en ese minuto, que era el director ejecutivo, Carlos Maquena, que teníamos que traer a los mejores ingenieros del sector. Entonces empezamos a levantar a las empresas, digamos. Las empresas estaban de acuerdo, así que no nos pusieron mucha restricción, y se armó un equipo muy bueno, afortunadamente. Y esa ha sido como la tónica de los CDE, que los coordinadores, de tener muy buenos ingenieros hasta el día de hoy, digamos. Esa un poco ha sido la tónica. Así que ahí armamos, y fuimos tomando funciones de a poco. Algunas las tomamos muy rápido, desde el día 1, y otras fueron más paulatinas. Por ejemplo, la que fue de a poco fue el centro control, que nos pasaran la función del centro control. Hay un hito, digamos, ahí, que fue creo que el 4 de junio, digamos, en la cual el centro control pasa a nosotros, y no teníamos una escala, teníamos una réplica de una pantalla de cada empresa. O sea, cada empresa nos puso, como que hizo una extensión de una pantalla de su oficina hasta la nuestra. Entonces teníamos una pantalla negra, otra blanca, otra, no sé, era un popurrí de pantallas. Y cero control, o sea, veíamos lo que las empresas que querían que viéramos, nomás, o sea, en el fondo lo que ellos nos ponían a disposición. Así que, y eso fueron peleas que fuimos logrando con la SCADA, lograr tener la información que nosotros queríamos, que era necesaria. Pero la SCADA salió como a los 3 años después, o sea, se probó bastante tiempo así. Y una de las funciones que tomamos rápidamente, pese a que en ese minuto la gente de esa se opuso bastante, era la programación diaria. La programación diaria, yo dije, esa la tenemos que tomar del día 1. Además que yo tenía harta experiencia en lo personal en ese tema, y no la querían traspasar, pero logramos que la traspasaran del día 1. Así que, no, una cantidad de anécdotas. Y fuimos oye, me tocó poner los cuadros, la alfombra, todo, güey. Y me imagino ahí era la misma de Teatino en el piso 6, ¿o no? Piso 6, sí, ahí partimos. Me imagino ahí solo. Es como tratar de imaginarse esas situaciones
Es Claro, chistoso. Ah, y después apareció Pato Troncoso, Pato. Ricardo Pacheco, y fuimos los que se fueron sumando, después Rodrigo Rayelata, Ernesto Huber, así como, ahí empezamos a redactar todos los reglamentos. Que bueno, los Claro. CD que eran los que redactaban los reglamentos antes, Sí, pues, los manuales de procedimiento. Esos los eran manuales de procedimiento. sí, los Los manuales de famosos. procedimiento. Sí, pues, sí. De hecho, yo llegué a trabajar ahí el 2008, debe haber sido, y era bien precario porque ahí, si bien ya había evolucionado, me acuerdo que todavía las sillas que estaban, era como de AFP Suma, ponte tú, que eran, Sí, que eran las que habían quedado, entonces como que las sí. reciclaron y hasta, imagínate, 10 años después estaban ahí recicladas. Creo que le Em, cambiamos el género, ¿no? A un color no, a la azul, que porque tenía yo, no, tenía los eran arbolitos, rojas, eran un arbolito, sí, tenía los era arbolitos. esa verde con un arbolito, sí, sí. Sí, era verde con arbolitos. Yo dije, oye, ¿por qué tiene arbolitos? No, es que quedaron de la gente que estaba antes. Claro, no, Sí. bueno, recordar que ese edificio era de Suma, además, y Por Suma eso. o sea, estaba Suma ahí, que era la FP, que se fusionó con, no me acuerdo con quién se fusionó, pero quedaron disponibles todas esas oficinas. Ah, y ustedes ocuparon ahí lo que quedó, ahí fueron a. Claro, entonces, donde estaba el centro de control era la sala de computadores de Ah, Suma, estaban los servidores. Entonces, y por eso tenía vidrios blindados y era una tremenda, así que era bien protegida. Así aprovecharon, que, dijeron. claro. Y bueno, Pero, anécdotamente, digamos, estaba súper protegida, no sé cuántas claves para entrar y todo, pero por detrás, cuando uno da la vuelta por todas las estaciones de trabajo, hay una puerta, un closet que tenía una puerta y uno se metía al despacho, digamos, ah, eh, pero nadie sabía, era la puerta oculta para entrar al despacho, pero ah, que no tenía qué ninguna chistoso. clave, digamos. Bueno, Oye, lo puedo decir porque eso ya no existe. sí, ahora lo puedo, ahora hay otras puertas secretas. Oye, te tocó, te tocó vivir episodios, un poquito lo decías, como el racionamiento de fines de los 90, entonces, la crisis del 2008, que quizás muchos auditores no lo saben también, pero estuvimos en momentos bien críticos hacia fines de esa década. Y hoy estamos en una situación similar, estamos con un decreto de racionamiento. Las causas son distintas, a lo mejor hoy guía más bien la descarbonización, mucha energía renovable, pero también mantenemos el tema de la crisis hídrica. De esos dos episodios bien críticos, que uno terminó en racionamiento efectivo y el otro estuvo a punto, ¿qué recuerdas o qué nos puedes comentar de cómo era la operación, cómo era ese día a día, cuando además había menos empresas y por lo tanto ustedes tenían un rol quizás más relevante o más visible? Y dado que hoy estamos en una situación parecida, ¿qué enseñanzas crees tú que podemos sacar de eso y que quizás no estemos viendo? Sí, mira, la verdad es que en la década del 90 hubo tres periodos de racionamiento efectivo, digamos, o sea, en el fondo el 90, no me acuerdo del 96 y 98, digamos, hubo racionamientos, digamos, o sea, si tú miras, digamos, efectivamente hubo decreto de racionamiento y Mm. una baja en la entrega de la demanda. Y los después años, en la década del 2000, hemos estado muy cerca, ¿no es cierto? Sobre todo después con la crisis del gas y después sequías y cosas. Y yo creo a mí me deja una enseñanza súper buena, digamos. El año 91, creo, o 93, no me acuerdo. Ese año, en el SIC, el 97% de la producción fue renovable, o sea, fue hidráulica, o sea, el SIC era renovable, o sea, en el sentido que yo llamo renovable, que generación proveniente de, no sé, o sea, que no sea hidrocarburo, pero también nos hacía bastante inestable, o sea, en el fondo no llovía un poquito y estábamos racionando, y eso nos pasó en el año 90, o sea, en la década del 90, y se tomó una gran decisión, de acuerdo a los recursos un minuto, que fue en invertir en centrales de ciclo combinado, y después de la crisis del gas en centrales de carbón, etc. Entonces, la verdad es que mi época en el coordinador, hasta el 2005, la verdad es que no dormía tranquilo, la verdad es que todos los días te dejas el teléfono ahí, bueno, estos ladrillos, digamos, de teléfono que antes eran bastante grandes, ¿ah? Ahí pendiente que podía sonar en cualquier minuto, y de hecho sonaba, digamos, algo se cayó, alguna línea, no habían redundancias, era muy fácil, digamos, caer en racionamiento. Y esta inversión en hidrocarburos que se produjo después o sea, con el gas natural primero y después con carbón, producto de la falta del gas natural,
y también de una cantidad de centrales diésel que también a veces son criticadas, pero que aparecieron a fines a partir del 2009, yo creo, digamos, como respaldo. Yo creo que nos deja una enseñanza en el sentido que hoy día el sistema eléctrico tiene alta potencia instalada y le ha permitido sortear todas estas situaciones a precio alto, sí, sin duda, digamos, han habido precio alto, pero hoy día, o sea, el nivel de sequía que hoy día tenemos es muy superior a lo que hubo en la década del 90, o sea, hoy día hay mucho menos afluentes que lo que hubo en la década del 90. Y esto súmale, digamos, a la gran energía renovable o sea, que ha aparecido y que ha ido suplantando o reemplazando toda la energía hidráulica o de otra tecnología, digamos, que la verdad es que bienvenido. Entonces, esta suma de energías renovables, eólicas, solares principalmente, y esta energía base, carbón, GNL y tal vez diésel, nos permite tener un sistema seguro. Yo no quiero entrar en polémica, digamos, no, este señor es un contaminante, no, a mí lo que me gusta, y como pasé por el coordinador, siempre digo, a mí lo que me gusta es dormir tranquilo, digamos, y el dormir tranquilo es que la ciudadanía tenga luz, que tenga energía y que cuando se levante, que el despertador le suene. ¿Se acuerdan que antes el despertador se apagaba cuando se cortaba la luz? Pues eso ya no ocurre, porque los celulares tienen batería, pero el que tiene la calefacción eléctrica se tiene que duchar con agua fría, no sé, y otros problemas más la locomoción, digamos, es un lío, digamos, el metro sin luz en Santiago es una catástrofe. Entonces, eso es lo que la gran enseñanza es que tenemos que evolucionar una matriz, pero necesitamos respaldo. Y hoy día lo que está ocurriendo, José, la particularidad es que estamos en una situación bastante crisis y que hemos salvado la situación gracias a estos respaldos que son altamente criticados. Entonces, la pregunta es, ok, sigamos avanzando, pero ¿cómo reemplazamos estos respaldos? O sea, la conversación tiene que ser paralela, no, oye, saquemos todas las carboneras, eliminémoslo. Sí, perfecto, súper linda y linda señal, digamos, para las generaciones que vienen y obviamente todos queremos aportar a este tema de global, ¿no es cierto?, que el calentamiento global, digamos, todos queremos hacerlo, si nadie se niega, pero ojo, que necesitamos solucionar nuestra base, digamos. Yo a veces lo que digo es, esto es como un pancito, digamos, un pancito en la cual está colgado de varios palitos, digamos, esta casa con varios palitos. Uno no puede sacar todos los palos y después meter palos nuevos, digamos. No, va sacando uno, va poniendo otro, hasta que hace el reemplazo completo. Porque si no, la casa se va a caer. Pero ahí, ¿cómo se le pone ese factor de experiencia? Porque esta palabra heurística, donde efectivamente uno echa a correr modelos, pero uno tiene que ser capaz de interpretarlos. Y en ese sentido, tenemos ejemplos, y yo no son errores, pero nosotros mismos creo que sí que no hubiésemos, y lo hemos dicho en otros programas con José, no hubiésemos preguntado en febrero, marzo de este año, oye, ¿va a haber racionamiento? ¿De dónde? ¿Pero cómo? Es difícil. Algunos estudios de abastecimiento de diferentes organizaciones, del coordinador, de otras, tampoco se preveía esto. Digamos que la Comisión Nacional también, ante una solicitud, obviamente, de una empresa en él de dejar una central fuera que se hace a mediados de año, 5 meses después le estamos pidiendo que se quede. Es como, ¿cómo no, es como, no lo vimos venir? ¿En qué parte de esta visión como de experiencia, dejémoslo así, nos está faltando hoy día que estamos, no sé, pues cambiando proyecciones que estamos, hay que decirlo, es un escenario muy volátil, ¿ya? Pero ¿cómo podemos hacernos cargo de esto? Y quizás lo podemos empalmar con una discusión más de futuro que se nos va a quedar esta volatilidad por un buen rato dado a la variabilidad de la energía renovable. Entonces, ¿cómo le damos este sustento, esta flexibilidad, no solamente de infraestructura, sino que también de operación, como lo que estamos mirando hoy día? No sé, ¿qué opinas tú ahí? Yo soy crítico a los modelos, pese a que siempre desarrollé modelos, digamos, tal vez eso me da
tal vez el expertise para poder criticarlo, digamos, ¿no? Eh, pero yo creo que hoy día la modelación, que cada vez más sofisticada, de hecho, y unos modelos increíbles, digamos, ¿ah? Yo creo que no toma, como dices tú, la experiencia, en el sentido, y la experiencia, llamémosla para no decir que la experiencia humana es la estadística, digamos, la estadística más dura, digamos, con más de detalle, olvidarse la estadística mensual, digamos. Por ejemplo, una de las críticas que yo hacía, que, oye, realmente tú miras la estadística y dices, oye, en este mes, digamos, sí, oye, llovió harto, el afluente aquí es muy grande, y por inventar un número, porque el año 91 de la estadística, junio, oye, súper. Resulta que no, pues ese mes, no me acuerdo si la estoy chuntando exactamente, pero pueden encontrar varios casos. Ese mes lo que ocurrió es que fue seco a 25 días del mes, y el último 5 días hubo una crecida de proporciones, digamos, desde esas que ya existían antes, y el promedio del mes te da, uy, ese mes fue normal. ¿Ah? Ah, Y no, pues, entonces, a eso me refiero con revisar las estadísticas. Entonces, los modelos, muchas veces no toman en consideración estas cosas. ¿Ah? Eh, Fíjate que los más viejos que yo, eran más sabios, digamos, porque usaban una cosa que a estas matrices le aplicaban un factor de colocación. Como no podían modelarlo horariamente, penalizaban estos afluentes con un factor de colocación, porque dicen no se puede colocar todo. Muy sabio, no sé cómo lo calcularon, digamos, ¿ah? Pero, pero funcionaba. Entonces, hoy día el modelo, por ejemplo, tú dices, oye, hay fallas, sí, hay fallas, entonces, ¿cuál es el factor promedio de la falla? Esta central tiene una disponibilidad de un 90%, perfecto, entonces potencia máxima por 0,9, eso es lo que se modela. No, las centrales no fallan así. La central cuando falla, lamentablemente falla y falla un mes completo. ¿Ah? Y si ese mes te pilla mal parado, uy, la sufrimos, digamos. Las estadísticas no son así constantes, de repente un mes llueve, otro no llueve. O sea, hay una volatilidad en cómo es la realidad, que yo creo que no está incorporada a los modelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la programación? Tú haces la programación, de repente falla una central, sigues despachando como que nada hubiera pasado, o sea, reemplazas esa energía. ¿Ah? Pero eso no se vio en la programación del año anterior o los meses anteriores. Entonces, eso lleva a que una se va carcomiendo la reserva, y uno lo puede ver, digamos, en la operación real, y que te llega que al momento te dice, uy, ya nos comimos toda la reserva, ¿qué pasó? Uy, no, esta central falló, y vuelve como en 2 meses más porque el repuesto no está disponible. Entonces, todas esas cosas, y después llega toda esa información, se promedia, y se va como un factor de disponibilidad promedio a los modelos. Entonces, yo creo que le falta un poco de realidad, o sea, yo creo que están bastante sofisticados, y que nos permita ver un poco las cosas, digamos. Yo por eso de repente cuando dicen estos reglamentos que dicen ya le vamos a entregar al coordinador que haga una planificación, y en base a esa planificación vamos a hacer las proyecciones de gas para el próximo año, uy, a mí me da terror, pero, ah, pero y no porque el coordinador vaya a hacer mal las cosas, sino que los modelos en un sistemas hidrotérmicos, y ahora eólicos y solares, eso es difícil de tener la bolita de cristal. ¿Ah? Entonces, eso yo revisaría en base a la experiencia de por qué han fallado los modelos, ese ejercicio. ¿Ah? ¿Por qué han fallado los modelos? Bueno, y una vez que tengamos el diagnóstico, tratar de modelarlo, digamos, y después nos volvemos a hacer la pregunta de nuevo por qué volvieron a fallar, pero ¿ah? Sí, Sí. pero también más allá del operativo. Ahí a lo mejor te voy a meter no es ajeno a ti, pero sacar un poco de esto del modelo, etcétera, que tiene que ver ya también con el marco regulatorio, tarifario, etcétera, porque ahora la pregunta es como, ya, mira, de aquí para atrás nos pudimos haber mandado esta embarrada, que quizás no interpretamos bien el modelo o algo pasó, han sido discusiones épicas en estos seminarios de que el modelo me dijo que estábamos sobreinstalados, pero es que mira, si en agosto estuvimos a punto del abismo, entonces, ¿cómo? Pero, y de aquí para futuro, es como tú lo dijiste, aparte de coordinar agua, más las térmicas, vamos a tener que meterle sol y viento,
Pero tiene que haber un esquema más operativo, más que operativo, que también promueva esto de tener un sistema flexible, con respaldo. A lo mejor no va a ser las tecnologías que están hoy día, queremos que entre almacenamiento. Entonces, ¿cómo hacemos conversar ya? Como que ampliamos la visión del problema. O sea, viene otra parte que también tiene que hacerse cargo, en este caso el gobierno, de marcar bien la cancha para dar los incentivos correctos para el sistema que se supone que queremos, que es más renovable, con almacenamiento, y así de a poquito ir eliminando o dejando de depender, mejor dicho, de combustible. O sea, mirando al futuro, o sea, obviamente un poco lo que te comentaba antes, ver la experiencia en que han fallado las cosas y tratar de modelarlas mejor. Eso sin duda, y tal vez, pero nunca vamos a llegar a la perfección, ¿no es cierto? Y lo otro que nosotros, cuando yo salí, la última vez que salí del coordinador, digamos, el 2016, estábamos trabajando en incorporar a los modelos las variables de riesgo, digamos, en el fondo, el riesgo que se den situaciones que uno tiende a ponderar las situaciones catastróficas de una manera más alta, más de las situaciones normales, digamos, en el fondo, porque es como, en promedio nunca pasa nada, digamos, y porque tenemos situaciones secas y situaciones muy húmedas, y en promedio todos estamos felices. Y cuando llueve mucho estamos todos contentos, pero cuando estamos muy secos y a punto de reaccionar, todos están nerviosos, digamos, y esa sensación de que no podemos dejar a la población sin luz, que no podemos fallar, esa sensación, ese costo, yo creo que no está bien reflejado. Y lo otro es que una cosa son los modelos, y por muy perfectos que podamos llegar a hacer, hay que decir, todo puede volver a fallar. Y el todo puede volver a fallar quiere decir que tenemos que tener, digamos, alguna base detenida, ¿no es cierto?, pero que esté reserva fría, ¿no es cierto?, que esté en condiciones de operar y volver, digamos, al servicio, y volver a por 1 o 2 meses a la operación. Pero el día que, digamos, oye, vamos a desmantelar todo esto y nos vamos a quedar solamente con energías renovables, la verdad es que yo estoy preocupado, digamos, en el fondo. Y yo prefiero tener eso, como les digo, y vuelvo al tema de dormir tranquilo. Y una de las cosas, digamos, de que estoy feliz como consultor, que la verdad es que duermo más tranquilo que cuando trabajaba en operaciones. Es eso, o sea, en el fondo, ya, si todo me falla, ya tengo este plan B, y si todo el plan B falla, ¿cuál es mi plan C? Y ese es el temor que yo tengo de repente, si oye, hagamos la matriz renovable, ok, pero ¿qué hacemos si falla? ¿Qué pasa si en un día tenemos mala suerte y no corre viento en un radio de, no sé, pues de 700 kilómetros? O que nunca ocurre, pero se le ocurre alguna vez nublarse en todo el norte de Chile, que no ha ocurrido, pero de repente supongamos que llega a ocurrir. La vamos a pasar mal, ¿no? Entonces, ante esa situación, digamos, ¿cuáles son las señales tarifarias para que estas instalaciones que hoy día existen, de alguna manera queden ahí en stand-by? El otro día lo comentábamos con José, digamos, la transición que está haciendo el Reino Unido, no se comenta mucho, si ellos también quieren una matriz 100% renovable al año 35. ¿Y cómo lo quieren hacer? Poniendo centrales nucleares. O sea, en el fondo, ellos dicen, ok, tenemos que seguir desarrollando centrales nucleares para tener energía de base que permita, junto con energía eólica offshore, para que permita llenar la base, y con eso vamos a poder cambiar, pero están asegurando una base. Entonces, eso es lo que, y respondiendo a tu pregunta, Danilo, yo creo que una cosa son los modelos y otra cosa, ok, pero igual avancemos, pero pensemos que todo puede fallar. ¿Y cuáles son las señales para eso? Sí, el otro día, a propósito de eso mismo, se nos desordenó la pauta, pero está entretenido. El otro día Rodrigo Iglesias nos decía algo parecido a lo que dices tú, que estaba con los modelos, que el modelo no le daba falla en 6 meses, falla los 3 días. No sé, hubo racionamiento porque no hubo suficiencia en el sistema, no teníamos energía, digamos.
Y me llama la atención que no hayamos aprendido como de esas lecciones. Bueno, una de las misiones nuestras es tratar de recuperar eso y poner un poquito la pelota al piso a partir de la experiencia que hemos tenido. Y ahí una pregunta, porque ahora salió la semana pasada un proyecto de ley de la Comisión de Minería y Energía del Senado que prohíbe las centrales que funcionan en base a combustible, si no me equivoco, desde 2030. Claro, 10 años más adelante probablemente ninguno de esos senadores va a estar acá y ellos van a estar durmiendo tranquilos porque ya no van a hacerse cargo de esto. Pero a ti te pasó los años anteriores, las décadas anteriores, que haya habido una presión tan grande y que pusiera en riesgo, digamos, el suministro en el país, porque todos estamos de acuerdo que hay que ir a energías renovables, pero una presión tan grande, ya sea en términos de combustibles contaminantes o alguna otra cosa que tú hayas visto para adelante y hayas dicho, chuta, esto está siendo un poquito complicado. A ver, ustedes saben que no me gusta meterme en política, así que no sé si lo que decir, digamos, bueno, pero a mí lo que me ha extrañado es que ¿cómo se llama? A nivel Senado, Cámara de Diputados, esto, ¿no es cierto? ¿No? El legislador esté tomando decisiones tan técnicas, ¿no? O sea, en el fondo a mí nunca me ha pasado eso, en general eran decisiones, señales que hacía el Ejecutivo, en la cual proponía un proyecto de ley, ¿no es cierto? Y creaba algún incentivo para que las cosas se vayan para algún camino, ¿sí? Entonces, y así tiene que ser, o sea, yo no puedo decir prohíbo desde mañana las centrales a carbono, de mañana. Entonces, ¿cuál es el incentivo que acompaña eso? Porque para cuando uno dice eliminamos eso, quiere decir que tiene que aparecer otra tecnología, ya, ok, y esa otra tecnología tiene el incentivo regulatorio para que se financie, o no. Entonces, creo que son decisiones que tienen que ser bastante estudiadas, diseñadas, tiene que haber una política regulatoria, una política, digamos, tarifaria que acompañe eso. Entonces, a mí me preocupa, digamos, en el fondo a mí si el año 2005, 2004, cuando estaba en el SEDECO, ahora el 2014, si me hubieran sacado esa señal, habría pensado bastante, digamos, hubiera tenido que ir al psiquiatra, al psicólogo, porque le dije, oye, se me vienen meses complicados, digamos, entonces, para que me dieran, no sé, un nervo calma, algo que lo que tomaba Mafalda, el papá Mafalda, pero como para soportarlo, porque la verdad es que te cambian las reglas del juego así como por decreto, es súper complicado. Yo la verdad no. O sea, creo que tenemos que tender a una matriz renovable, sin duda, etcétera, etcétera, con las señales adecuadas, pero y estudiadas, digamos, y ojalá vengan del Ejecutivo, que las estudie, y que sean propuestas al Senado y que el Senado la apruebe, digamos, no, el legislador la apruebe, digamos, en base a propuestas razonables y estudiadas del Ejecutivo, ¿no? O sea, yo creo que todos sabemos para dónde queremos ir, digamos, para dónde queremos ir. ¿Sí? Y eso no lo dudo. Algunos quieren ir más rápido, otros más lento, sin duda, pero ok, pongámonos en la meta y qué es lo que hacemos para llegar a eso y cuáles son los pasos que hay que ir dando, digamos, y cuáles son las señales que tenemos que ir dando. Esa es como la conversación que me falta. Bueno, yo lamentablemente me dijiste que no te gusta la política, pero yo te voy a preguntar de política. Pero no sin ponerte en riesgo, no te preocupes. Porque estamos ya en segunda vuelta. Tenemos dos de las candidaturas que siguen en carrera y una de las dos obviamente va a tomar la posta y obviamente un ministro o una ministra de Energía también se va a hacer cargo de esta. Y considerando tu experiencia, dentro del sector, lo más probable a mí se me ocurre que siempre al principio se hacen como los focus de que la gente con experiencia venga a contarnos un poco de qué es lo que está pasando y cuál es su visión. Entonces, en ese sentido viene el nuevo ministro, la nueva ministra de Energía y va a agarrar el teléfono y decir, don Andrés Salgado, sabe que usted por toda su trayectoria, yo le pido tres consejos o un consejo. ¿Cuáles son las tres cosas donde yo en este corto mediano plazo hay que ponerle carne a este sector? O sea, de aquí al 2022
no sé si te pongo un apito, pero ¿qué respuesta daría a ese tipo de preguntas? ¿Sabe qué? Váyase por aquí. Sí. Bueno, no es tan política la No, cosa, no, era... pero bueno. Y yo creo que una tiene relación directa a lo que veníamos conversando. O sea, el fondo es, oye, autoridad, ministro de Energía, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, oye, hagan todo el esfuerzo, para convencer, digamos, a las autoridades políticas de que este tiene que ser un proceso pensado, paulatino, que hay riesgo en el suministro eléctrico. Si, por ejemplo, si este año alguien hubiera dicho, no, a partir del año 2021 o a partir del 2022 se eliminan todas las centrales de carbón, no, oye, es que más cortemos la luz al tiro, porque en el fondo, eso es lo que, o sea, eh, de alguna manera, darse el trabajo, digamos, para que las autoridades ejecutivas y legislativas conversen bien y puedan entender, que esto es un tema, que requiere mucho análisis para tomar decisiones. Lo otro es que, y tal vez también acompañado, creo que se tienen que dar señales claras de para dónde queremos ir, cuál es la tecnología que tiene que reemplazarse, que no nos demos 5 años vuelta en ver cuál es la regulación necesaria para darle incentivo a las baterías, por ejemplo. Esas decisiones, hoy día la tecnología está cambiando muy rápido, entonces tienen que ser señales, oye, esta es la tecnología que viene, ya que creamos el incentivo, y no nos demos tantas vueltas, digamos, para cambiarlo y con señales claras. O sea, al fondo hoy día lo que se hizo, por ejemplo, para incentivar las baterías o los otros, o la suficiencia, cambiaron el procedimiento de potencia de suficiencia que no tiene nada que ver. O sea, metieron conceptos ahí, porque les dio miedo, temor, crear una tarifa adicional. Pero bueno, el mundo cambió y hoy día se requiere resiliencia en los sistemas, y eso tenía que ser acompañado con una señal aparte. Pero bueno, se metió en un concepto. Yo revisaría eso. Eh, lo otro macro, y esto podría ser ya más fuerte, una señal importante, que con el cambio de la ley del 2016 se perdió, a mi juicio, erróneamente la señal de localización. ¿Ah? Y creo que hoy día, los proyectos de generación no están viendo el costo real que significa su inyección, digamos, al sistema, en la cual requiere, digamos, algunos sí, otros no, desarrollar el sistema de transmisión, lo que significa fuertes tarifas que son pagadas por los clientes. Y creo que hoy día, cuando se toman las decisiones de, por ejemplo, viene una licitación de clientes regulados y todo, cuando se toma la decisión de asignación no se toma el costo real que va a dar el cliente. O sea, en el fondo se dice, oye, sí, vamos a asignar a un precio de 20, por decirlo, ¿y de dónde está energía? No, del norte de Chile. Perfecto. Entonces, como fue la oferta más barata, 20 se adjudica. ¿Ya? Pero eso requiere desarrollar una línea de 2.000 megawatts de capacidad provenientes del norte. ¿Dónde quedó la toma de decisión de asignar esa tarifa? Que el consumidor iba a ver esos 20 más 10, por decirte, el desarrollo del sistema de transmisión. Yo creo que no está sincerada, digamos, la adjudicación de la tarifa. O sea, lo trato de hacer con una medida sencilla. Yo volvería atrás, digamos, en el sentido que creo de alguna manera los generadores deben ver una señal de localización. Pero si eso es más complicado porque requiere cambio de ley, bueno, entonces cuando asignemos ¿cómo se llama? Las licitaciones, pongamos el costo total que de los clientes antes de tomar la decisión, ¿no? Ese creo que no está visto el foco. Esos son como los grandes temas. Yo creo que amerita, digamos, pero ya no un tema de abastecimiento, pero sí le afecta al consumidor final su cuenta. Yo creo que, dado lo transcurrido estos años de la aplicación práctica de los servicios complementarios, yo haría una vez el trabajo para ver si esta cosa está funcionando bien o no está funcionando mal. Digamos, oye, lo bueno y lo malo de lo que ha sido esta implantación de los servicios complementarios. He dicho paso, lo veníamos discutiendo en el 2006, digamos, que teníamos que tener servicios complementarios. Se demoró más de 10 años tomar la decisión de hacerlo, y ahora yo creo que conviene hacer un diagnóstico de si lo que ha sido una buena experiencia o una mala experiencia. Y metería, digamos, entre el coordinador, gente reguladora, los clientes, a generadores, haría una mesa interesante.
Mm. Oye, Andrés, Danilo ya me dice que estamos cerca de las últimas preguntas. Se nos ha pasado volando y nos faltaron muchas, pero José, dale, déjame dale, dale. hacer una Sí, acotación sí, obvio, a obvio, lo que dijo Andrés, que es obvio. solamente anecdotario. Yo hago clases y justo hoy día en la mañana estábamos hablando de señal de localización y lo que tú dices es un antecedente no importante para lo que nosotros estamos conversando. Así que les digo, chiquillos, los que están viendo casi por obligación este programa, ojo que el miércoles volvemos a retomar el tema de la señal de localización con esto que acaba de decir Andrés. Eso, José. Ahí van a notar que porque estamos casi al final. Ahí te vas a dar cuenta quién realmente lo escuchó o no. Muy bien. Sí. No, pero Exacto. está bueno, ¿no? Está Bueno, bueno que tus alumnos lo escuchen, porque sí. Ahora, si quieres, digamos, conversamos con tu alumno el tema, a mí me fascina, Ah, digamos, así que fantástico. cuando quieras, digamos, pero creo que se perdieron muchas cosas al sacar la señal de localización. oye, y justamente a propósito de los alumnos, el sector cambió, porque antes la ingeniería eléctrica, tú mismo decías cuando armaste el CD que eran 30 personas, cuando yo llegué no eran muchas más que eso, y era como bien fome, ¿no? Era poco sexy estudiar ingeniería eléctrica, digamos, no era... Pero ahora a raíz del cambio climático, ha pasado a ser como un sector bien central en las preocupaciones de las personas, sobre todo en su impacto con el medio ambiente. Y claro, tú pasaste desde una época que había muy poca gente trabajando en esto a una que ya es un sector súper visible. Y en ese sentido, ¿cómo has vivido en este proceso? ¿Qué opinas de este cambio en el sector? Y a partir de lo mismo, ¿cómo decisiones que antes eran técnicas, como decías tú, cómo ahora se le puede explicar en sencillo a la ciudadanía la situación energética? Porque todos entendemos que todos queremos energía renovable, pero la idea no es hacer un máster o estudiar ingeniería eléctrica para darnos cuenta que puede haber situaciones críticas como las que estamos pasando ahora y probablemente la pasemos los próximos meses, y cómo eso lo traspasamos hacia la ciudadanía. ¿Es solo tarea del gobierno o todos tenemos que aportar un poquito en eso? Bueno, sabes, digamos, bueno, uno realmente tiende a ser bastante técnico en sus decisiones, pero siempre es bueno que hablar con un político para que un poco que lo aterrice a uno, digamos, le quite los números. Y dicen, no, porque no sé cómo, pero la realidad es esta y la señora Juanita tiene estos problemas y tenemos que solucionarlo. Entonces uno como técnico, sí, en realidad, entonces siempre el mix político-técnico es bueno, digamos, y no hay que dejarlo de lado. Esa conversación se tiene que dar. Pero, pero efectivamente, una señal, digamos, o algo que uno pudiera decir en palabras, digamos, no tan ingenieriles, digamos, que se entiende, es que yo creo que la electricidad efectivamente es la energía del futuro, digamos, o sea, no veo cómo, o sea, estamos tendiendo a una cosa que todo es eléctrico, y ya, antes teníamos... Yo que en la casa cada vez tengo menos cosas a gas, digamos, de hecho la cuenta más baja que tengo es la de gas, digamos. ¿Ah? Y me la cobran cada 2 meses más encima, porque tampoco, digamos, ¿ah? Entonces, y toda la electricidad, nuestros celulares, el cargar el scooter, el cargar, digamos, el auto, todo va a ser muy importante. Entonces, y obviamente queremos que esto sea renovable, pero detrás de esto, digamos, a alguien le propuse, digamos, detrás del enchufe hay toda una vida, digamos, hay todo un mundo. ¿Ah? Y entenderlo no es llegar y decir, oye, cambiemos las cosas para mañana, sino que hay que hacerlo bien, en la energía del futuro. Las inversiones son muy caras, o sea, el fondo invertir en el sector eléctrico, la verdad es que son inversiones de gran magnitud, es que hay que asegurar rentabilidad a los inversionistas, reglas claras. Eh, pero eso, mire, o sea, la juventud, la electricidad se requiere, para allá van las cosas, va a seguir evolucionando esto de manera muy fuerte y tenemos que tomar las decisiones oportunamente. Hoy día el oportuno es súper complicado, digamos, a veces, no sé si Danilo, me imagino que yo siempre lo explico cuando hago clases, estas cosas, digamos. Antes uno construía una central que se demoraba su construcción 4 años y el último año se preocupaba de construir la línea de transmisión porque en el fondo era, ya, ok, construyamos y la construías, digamos. Y no, nadie te decía nada y ponías una línea y los permisos eran así, digamos. Hoy día no, pues la línea se puede, o sea, los proyectos de generación llegan en 1 o 2 años y la línea está llegando en 6 o 7 años. Entonces,
y es un tema, entonces, ¿cómo anticiparse a eso? Digamos? Porque podemos construir todas las centrales que queramos, pero si no, y por otro lado tenemos nadie quiere que le pongan una línea de transmisión frente a la casa, entonces tenemos una dicotomía entre una sociedad que quiere electricidad, ¿ah? Quiere mucha electricidad, pero no quiere plantas generadoras cerca de su casa, o todo muy lejos, o que no quiere línea de transmisión, o en el lugar que se ponga. O sea, el proyecto, por mucho que se aleje de la población, siempre va a encontrar a alguien que se va a oponer, ¿ah? Entonces, es un tema complicado, no, pero, pero hay que enseñarlo, digamos, hay que enseñarlo y ver la importancia de que esto y si queremos ir en el mundo, queremos que vaya para donde queremos que vaya, necesitamos electricidad. Oye, Andrés, te vamos, ya nos quedan 5 minutos para las 11 de la mañana, ya estamos en Cedido. tiempo. No, tan justo. Viene Ok. José Miguel Fornaro con TX Top. Así que te queremos dar las gracias junto a José por estas 45, 50 Muchas minutos que nos gracias. regalaste para conversar y los temas, que esto es lo que queremos, pues, de traer la experiencia, y con esa experiencia analizar el futuro como tú lo has hecho en varias partes de este programa y generar esa conversación porque la historia es útil para todos y para tomar buenas decisiones en el futuro, tal como tú cerraste en tu última intervención. Así que muchas gracias, Andrés, un gusto volver a verte. No sé, José, también si quieres decir algo para cerrar. Sí, muchísimas gracias, Andrés, Danilo. Estuvo súper interesante había cosas que yo no sabía, entonces imagínate cómo le explicamos a ciudadanía que no está metida día a día en estos temas, me parece súper interesante. Así que muchísimas gracias, Andrés, te pasaste. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que un agrado fue haber conversado con ustedes y disculpen si me apasioné y les quité mucho tiempo y no los dejé hablar a ustedes, pero me Esa es la tocaron idea. temas que son sensibles, que me apasionan y que gozo con esto. Así que nada, lo pasé muy bien así que feliz. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias, Andrés. Nos vemos, José, la próxima semana y Nos ustedes vemos. sigan acá en TX Plus. Ahora viene José Miguel Fornaro y nosotros los vamos a dejar con una canción que es del grupo británico Sweat. Se llama Star Crazy, así que buena mañana, buena semana, éxito. Nos vemos. Nos vemos, chao, Muchas muchas gracias. Que estén gracias, bien, chao, cuídense. chao, que estén bien, chao. Chao. Chao.